estos capitales. ¿Hace falta esos buenos líderes, Rafael? Mira, para los mediocres, el liderazgo es caudillismo. Buenos líderes son, no quisiera decir necesarios, peor imprescindibles, no creo que nadie es imprescindible, pero por lo menos altamente deseables. Y más deseable mientras menos institucionalizado es un país, es decir, un país como Estados Unidos puede tener un Trump, puede tener un Bush y va a seguir funcionando, porque es un país muy institucionalizado, ¿ya? Mientras menos cohesionado esté un país, recuerda cuán fraccionado estaba nuestro país, no había un proyecto nacional, no había una ilusión movilizadora. Mientras menos cultura de diálogo, de consenso, de organización se tenga, ¿no?, más necesarios son esos líderes. Entonces no hay que temerle a los liderazgos, pero ahora parece que tener liderazgo es algo malo. Para los mediocres siempre va a ser algo así, ¿no? Alguien que trasciende, como lo que si los disminuye y hay que atacarle con todo a ese que trasciende. Pero los liderazgos son altamente deseados en cualquier país, más aún en un país en vía de desarrollo que necesita fortalecer sus instituciones, su cohesión social, etc. Pero esos liderazgos buenos construyen nuevos elementos culturales y nos hace falta en el Ecuador cultura de diálogo. Por eso te decía, reemplaza la carencia de valores, si quieres, culturales en ciertos aspectos. Por ejemplo, la cultura de organización. Yo siempre pongo como ejemplo este de aquí, entre la cultura anglosajona, a la cual admiro mucho, y la cultura latinoamericana. Si un anglosajón se pierde en la selva y se pierde un latinoamericano en la selva, probablemente después de 2 años el latinoamericano ha sobrevivido porque está acostumbrado a la dureza de la vida, a vivir en condiciones extremas, y probablemente el anglosajón no lo logró. Pero si 200 anglosajones se pierden en la misma selva y 200 latinoamericanos, verás que después de 2 años los anglosajones ya tienen sus casitas, su escuela, su cancha de fútbol, incluso su iglesia, y los latinoamericanos todavía van a seguir discutiendo quién es el jefe. Sí. ¿Ya? Y cuando tú les reclames porque no han hecho nada, te van a argumentar, lo que pasa es que ellos son más democráticos. O sea, los latinoamericanos somos más democráticos, los otros tienen que aprender de nosotros. Pero al primer descuido se van a escapar al barrio de los anglosajones. Entonces, nos falta autocrítica, nos falta capacidad de organización, no sabemos reconocer nuestros errores. Entonces, cuando un líder habla de eso, acelera esos procesos de cambio cultural. En este libro... Y por el contrario, cuando los líderes contemporizan con esos atavismos culturales, inmovilizan a sus países. En este libro, usted, Rafael, habla mucho de cultura también. Y usted tuvo, si mal no lo recuerdo, unas 523 sabatinas que empezaron tempranamente, el 20 de enero de 2007. Desde el primer sábado. Desde el primer sábado. Primero eran radiales solamente, si mal no lo recuerdo. Probablemente. Y la última fue el 20 de mayo, otro 20, de 2017. Son 523 sabatinas. Y en muchas de ellas yo lo escuché a usted hablar de la cultura. El problema de la cultura. Nos hace falta una cultura que consolide todo este proceso y que incluso vaya construyendo otra política. ¿Por qué no hubo más inversión en cultura, Rafael? Porque en cultura no necesariamente se invierte. O sea, depende cuál es el concepto de cultura que estamos utilizando. Hay varias acepciones de cultura. Un antropológico. No, digamos. Yo me refiero, sí, precisamente a eso. No la cultura como expresión de belleza, de arte. De lo artístico. No, de lo artístico, sino como el conjunto de principios, valores, visiones transmitidas socialmente. Eso es clave para el desarrollo. Tú tienes culturas que promueven el desarrollo y culturas que impiden el desarrollo. Y gran parte de la explicación de por qué no somos desarrollados está en los atavismos culturales, heredados de las élites que empezaron a dominarnos en el primer momento, élites rentistas, excluyentes, que denostaban del trabajo manual, que utilizaban los frutos del progreso técnico para diferenciarse, no para repartir ese progreso y ese bienestar entre todos. Yo estoy escribiendo un libro, El enigma del desarrollo, ¿no? Porque una de las grandes preguntas, enigmas del desarrollo es por qué América del Norte se desarrolló, América Latina no. Porque América Latina, a la llegada de Colón, tenía civilizaciones más consolidadas que América del Norte, incas, mayas, aztecas, tenía más tecnología, tenía más, igual o más recursos naturales, entonces tenía todas las condiciones para desarrollarse más rápido que América del Norte. Y pasó exactamente lo contrario. Es un enigma. Seguramente con muchas respuestas, algo complejo, pero una de esas respuestas es la clase de élite que nos ha dominado, excluyentes. Sí. ¿Cómo empezamos el proceso? Al menos en la Avenida de los Españoles. Aquí, vertical. Alexis de Tocqueville, cuando llega un francés, viene la Francia absolutista, monárquica, llega a Estados Unidos, escribe el libro Democracia en América y empieza el libro diciendo, me sorprende la igualdad de condiciones de todos. Entonces,
es una de las respuestas para esa pregunta sobre desarrollo. Y esto te desarrolla también culturas, la cultura rentista, la cultura de la exclusión, ¿no? Además de otras cosas que son procesos históricos complejos, eso no hay respuestas únicas, pero por ejemplo, lo que dicen los gringos, self-reliance, la confianza en uno mismo. Aquí es todo que me lo resuelva el Estado, la culpa es del gobierno. Yo nunca olvidaré, Javier, cuando en el año 2011, me acuerdo que era 2011 porque empezamos la campaña para consulta popular, para reforma judicial, etc. Yo estaba en UNASUR, ocurrió el terremoto en Japón y un tsunami. Y hubo el riesgo de que el tsunami llegara a nuestras costas, movilizamos como 200.000 personas. En realidad llegaron olas fuertes. Y nunca olvidaré cómo entrevistaban a un pescador japonés que había perdido todo. Muertos miembros de su familia, habían muerto miembros de su familia, había perdido su casa, su carro, ahí demostraban la destrucción. Y le preguntaban, ¿qué va a hacer? Y con lágrimas en los ojos decía, empezar de nuevo. Y entrevistaban a un pescador nuestro en Galápagos, al cual se le había averiado su fibra, por no haber obedecido la orden de sacarla del muelle. Y le preguntaban, ¿y ahora qué va a hacer? No sé, el gobierno me tiene que ayudar. Sí. Entonces, con esa clase de comportamientos no saldremos de su desarrollo. Pero yo quería decir... Es un ejemplo, hay muchos otros ejemplos. De acuerdo, pero yo... Te puedo dar, yo tengo una enciclopedia, lo quiero escribir. Te puedo dar otro ejemplo. A ver. Aquí siempre la culpa es de los demás, ¿no? Si alguien llega tarde, ¿no? Es que el tráfico, etc. Bueno, resulta que en Urbana-Champaign, donde yo estudiaba, es una ciudad que ha ganado varias veces el mejor sistema público de ciudad pequeña, mediana de Estados Unidos. Y los latinos seguían llegando tarde. Entonces ya no era que el problema de transporte, nada, sino que, es que es feo llegar puntual. Entonces siempre tenemos excusa para todo. Pero yo quería